Buenos días. Buenos días. Hoy iniciamos este vídeo despidiendo el área de Valdeón en presencia de los macizos de los Picos de Europa. Dentro vídeo. Si tenemos algo malo que destacar de este sitio es que el sitio de vaciar las aguas negras pues no está muy bien instalado, digamos, porque es un agujero en el suelo y un sitio que es de pago y un área como esta que tiene mucho tráfico de gente debería tener un sitio pues mejor, en mejores condiciones para vaciar las aguas negras y para limpiar el poti, por supuesto. Lo guay de este tipo de vida es ir conduciendo y encontrarte pues sitios como este. Poco hay que decir, no le tengo que agregar mucho más, ¿no? No, la verdad es que no, las vistas hablan por sí solas. Qué chuli. Joder. Sigamos la ruta, que si no, nos apalancamos. Bueno, ya llegamos a Cangas de Onís. Este vídeo ya saben que trata pues, de las aplicaciones móviles que consideramos más útiles o herramientas súper útiles para autocaravanistas o todas aquellas personas que viajen en una furgoneta, camper o una autocaravana. Pero primero vamos a echarle un vistazo al área y al pueblo. Bueno, este área la habíamos visto en Park4Night. En principio nos indicaba que tenía 4 plazas, pero nos hemos dado cuenta de que son 24. El coste para alojarte aquí, para pernoctar aquí, es de 2 euros, es un precio simbólico con el que se ayuda a una asociación. Y bueno, lo bueno del área también es que tienes para hacer todos los servicios, así que no está nada mal. Está bastante cerca para ir al pueblo, vas caminando desde aquí y se ve bastante tranquila. Y lo más importante, se puede pernoctar. Así que nada, de aquí nos vamos a ver el pueblo. Bueno, hemos visitado el pueblo de Cangas de Onís. Pues estuvimos dando una vuelta por todas sus calles, encontramos la oficina de turismo, encontramos el puente romano, encontramos la estatua de Pelayo y encontramos la iglesia. Es un sitio muy bonito que visitar, vale mucho la pena probar las sidras, algunas cervecitas que no puede faltar, y menos un día de calor como hoy, que hace 34 grados y la verdad tenía muchas ganas de tomarme algo fresquito. Pero bueno, vamos a ponernos con lo que realmente importa y el motivo de este vídeo. Y es hacer un vídeo acerca de las aplicaciones móviles que más utilizamos mientras viajamos en autocaravana. Al final de este vídeo vamos a desvelar nuestro top 5 de aplicaciones más utilizadas mientras viajamos en autocaravana, pero hay muchas aplicaciones súper útiles y no las queríamos dejar fuera de este vídeo. Así que vamos a hacer una breve descripción de cada una de ellas y al final te diremos nuestro top 5. Bueno, para empezar vamos a ver aquellas aplicaciones con las que puedes buscar un sitio donde pernoctar. Hay muchas, pero entre las más destacadas encontramos Park4Night, Caramaps, Furgo Perfecto, Camper Contact y Parkopedia. Un inciso. Si escuchan ruido, es el Bielsa, es que están haciendo 37 grados y no lo vamos a apagar, estamos dentro de autocaravana. No podemos apagarlo porque nos derretimos. Y ahora mismo estamos a gustito, escapamos. Bielsa no patrocina este vídeo. Pero que si quiere. Park4Night es una aplicación que... Es en Klingon. Está aprendiendo.
Venga, ova. Park4Night es una aplicación o una base de datos que reúne todos aquellos lugares en los que puedes pernoctar e incluso te indica si puedes hacer servicios para tu autocaravana o camper en algunos puntos. Esta es principalmente la aplicación que nosotros usamos para todo. Esta aplicación es una auténtica maravilla, súper potente. Tiene un montón de filtros para tú personalizar las búsquedas que estás haciendo de distintos sitios, de pernocta, de aparcamiento, de servicios, de lo que sea. Está muy completa, incluso puedes filtrar hasta por lavandería en la zona, está muy bien. De hecho, es la aplicación principal que utilizamos. Lo único malo es que la comunidad, al ser tan grande, no toda la comunidad es positiva y algunos han decidido de manera muy egoísta poner valoraciones negativas de sitios que les interesa que no vayan los otros usuarios a pernoctar y bueno, pues confunden y han ensuciado la base de datos de Park4Night con opiniones que no son reales. Ahí es donde entra nuestra siguiente aplicación para poder contrastar la información y los comentarios de los usuarios. Caramaps es una aplicación muy similar y también muy potente con muchos puntos de pernocta similares donde puedes comparar las opiniones de los usuarios. Si bien no lo encuentras ahí, lo puedes encontrar también en otra aplicación que se llama Furgo Perfecto y también en Parkopedia. Esta última está más especializada en puntos de aparcamiento más que en sitios de pernocta. Otra de las opciones que hay en la tienda de aplicaciones es Camper Contact. Es una aplicación muy similar a todas las que hemos descrito hasta ahora, en la que se utilizan una serie de filtros para encontrar puntos de pernocta. Otras aplicaciones que son muy interesantes para todo autocaravanista o camper son aquellas que te indican los puntos en los que puedes rellenar agua y por supuesto vaciarlas también. En este caso nos encontramos con Park4Night principalmente, ya que te indica los puntos en los que puedes rellenar agua y hacer vaciado de grises y de negras. Y por otro lado encontramos FindWater, que es una aplicación que te indica puntos de agua potable en los que puedes también recargar agua. Para nosotros es muy importante saber dónde podemos rellenar el GLP, porque nuestra autocaravana no tiene otro tipo de gas, solo utilizamos GLP, tenemos 2 botellas. Así que necesitamos saber en todo momento dónde tenemos el punto de recarga de GLP más cercano, la estación de servicio con surtidor de GLP más cercano. En este caso, la aplicación que utilizamos siempre desde el principio y no la vamos a cambiar es MyLPG. Al buscarla no pongan MyGLP, porque no es esa la aplicación, es LPG, porque en el resto de Europa le llaman LPG. Entonces, esta aplicación simplemente es un mapa que geolocaliza las estaciones de servicio más cercanas y te lleva hasta ella utilizando pues otras aplicaciones móviles como por ejemplo Google Maps. El siguiente grupo de aplicaciones está relacionada con el anterior, que es dónde repostar el combustible. En este caso el diésel o la gasolina. La primera aplicación de la que te vamos a hablar es Benzinpray Blitz. Esta es una aplicación gratuita que te permite ver las estaciones de servicio cercanas a ti y además también te permite filtrar por precio. Y está disponible en 8 países: España, Francia, Luxemburgo, Austria, Alemania, Italia y Portugal. Esta es una aplicación que usamos muy a menudo, ahora más que nunca, y que te permitirá ahorrar bastante en el tema del combustible. Podrás ver mediante el filtro que en una distancia de apenas unos kilómetros la diferencia tan grande que hay de precio del combustible. La aplicación que estamos utilizando actualmente por el descuento que ofrece es Wayland. Es una aplicación que tiene 30 céntimos de descuento para los usuarios que reposten en Repsol. En algunos casos vale muchísimo la pena porque incluso tiene descuentos adicionales en el GLP. Y casi siempre repostamos el GLP en esta estación de servicio. Así que nosotros hemos decidido descargarnos la aplicación y mientras tengan la oferta vale mucho la pena. El siguiente punto serían las aplicaciones que usamos principalmente en el momento de la conducción, los GPS. En nuestro caso, al principio usábamos Google Maps, que poco hay que decir de ella, todo el mundo la conoce, es una aplicación GPS al uso, pero nos metió más de una vez en algún problemilla y nos hemos pasado al Waze, que es una aplicación GPS que sí que te recomendamos al 100%. Esta aplicación es mucho más visual, te va indicando mediante notificaciones cuando hay un accidente, cuando hay obras en la calzada o cualquier tipo de imprevisto que te puedas encontrar en el transcurso del trayecto.
incluyendo los radares. Muy importante. Un aspecto del que no te puedes olvidar en todo viaje en autocaravana o camper es del tiempo, la previsión del tiempo que vas a hacer en tu viaje. Y para ello hay unas aplicaciones que te pueden ser de mucha ayuda. En nuestro caso, las que usamos principalmente son la Tiempo nativa de Apple y MeteoBlue, que es una aplicación mucho más densa, con un tipo de información mucho más en profundidad acerca del pronóstico del tiempo. En este caso, tienes la predicción de varios días de la temperatura, tienes con gráficos, con multimodelos, otro nivel. Otras aplicaciones muy útiles, pues por supuesto, en cada viaje cuando sales de España, si no manejas bien el idioma del país al que vas, es importante poderte comunicar. Y en este caso, entra en escena el traductor de Google. Obviamente, esto es una aplicación para traducir de tu idioma nativo a cualquier otro idioma, y la verdad es que tiene una base de datos descomunal y que además puedes ir descargando distintos idiomas para utilizarlos sin conexión. Otra de las utilidades súper potentes que tiene es que a través de la cámara puedes traducir carteles, letreros o todo lo que veas escrito por ahí en otro idioma, seleccionando por supuesto el idioma en el que está escrito el cartel. También tienes la opción de seleccionar la opción de detección de idioma automática, algo que es increíble, es de otra era. Esta gente está viviendo en el año 2050 y no nos hemos enterado. Aplicación súper útil, Citymapper. Apúntense esto a fuego. Normalmente los que tenemos autocaravanas grandes no podemos entrar a las grandes ciudades porque tenemos problemas de movilidad y de aparcamiento. Esto es algo obvio. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es la manera más eficiente, más efectiva, más económica o la única manera de llegar hasta el centro de la ciudad o hasta algún punto en concreto de la ciudad desde donde nos encontremos. Pues Citymapper es una aplicación que simplemente gestiona las conexiones entre métodos de transporte para llegar del punto A al punto B. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que puedes seleccionar distintos métodos de transporte para llegar de un punto a otro. Es decir, puedes informarle a la aplicación que quieres ir en bici y en bus hasta un sitio, y la aplicación va a gestionar cuál es la forma más eficiente de llegar en bici y en bus de un punto a otro. O bien, puedes ponerle a que la aplicación te gestione todo. Y la aplicación te va a decir dónde tienes que coger el autobús, en qué línea de metro tienes que coger, a qué hora, todo. O sea, te lo da todo a la perfección. Y en algunas ciudades incluso te calcula los costes de ese viaje. Es una pasada de aplicación. Siempre deberían de tenerla en su móvil durante los viajes que realicen en autocaravanas si piensan desplazarse en transporte público. Y este vídeo tampoco lo patrocina Citymapper. Otra aplicación muy interesante que deberías de descargarte y que además nosotros hemos descubierto hace muy poquito es Too Good To Go. Es una aplicación con la que se trata de evitar que las mermas de los comercios que se dedican a la alimentación terminen en la basura y que puedan ser aprovechadas por los consumidores. Esto quiere decir para no tirar comida a la basura. De esta forma, cuando entras a la aplicación, puedes ver una serie de packs ofertados por estos comercios que evidentemente tienen fecha de caducidad muy corta y que tú puedes reservar y llevarte a casa por un precio mucho más económico. Con lo que esta aplicación es una auténtica maravilla para no desperdiciar comida. Otra de las aplicaciones que deberías de descargarte es TripAdvisor. Es súper conocida y en ella puedes encontrar un montón de reseñas de todo tipo de sitios de interés turístico para que te hagas una idea de a qué lugares puedes ir en función de la valoración del resto de usuarios. En ella puedes encontrar comercios, restaurantes, sitios de entretenimiento y un montón de cosas más. Y ha llegado el momento más esperado, el top 5. Número 1, el Waze. Es la aplicación que utilizamos siempre para viajar de un sitio a otro. Me resulta súper fiable, resulta que es mucho más visual que el resto de navegadores que he utilizado, incluso que los de pago. Y también me va avisando de los radares y de las velocidades mientras vamos conduciendo. Para mí es muy importante saber la velocidad en la que debemos ir en cada tipo de carretera. A pesar de que nunca pasamos de 80 o 90 km por hora, hay sitios que son a 60 y no lo sabes si no llevas esta aplicación. El Google Maps también te avisa, pero para mí es mucho más visual el Waze. Siempre tienes el copiloto al lado que puede pegarte un tirón de orejas si sobrepasas el límite de velocidad. Pasa bastante más a menudo. ¿Ven que esta oreja la tengo más larga que la otra? Pues es por eso. Descárgate la aplicación para que tengas tus orejas bien a salvo. La aplicación número 2, sin lugar a dudas, para nosotros es el Park4Night.
Es donde buscamos los lugares en los que pernoctar, donde buscamos dónde rellenar agua y dónde vaciar y hacer todos los servicios a nuestra autocaravana. Vamos, es nuestro día a día. Una maravilla de aplicación, desde luego. Es una aplicación todopoderosa. Es Sin una duda. maravilla. La aplicación número 3 para nosotros es MyLPG. Evidentemente, al tener una autocaravana que solo tiene LPG o GLP, mejor dicho, tenemos que depender de esta aplicación porque no conocemos de memoria todas las gasolineras que tienen GLP en España o fuera, porque incluso nos ayudó en nuestro viaje hasta Noruega. La aplicación número 4 de nuestros listados de esenciales es Benzin Price Blitz. Esta es con la que evidentemente ahora mismo buscamos como locos dónde está el precio del combustible más baratito y para allá que vamos a rellenar combustible porque la cosa está que arde con este tema. Y por último, la seguridad es lo primero y a la hora de conducir o incluso de pernoctar en un sitio de manera segura hay que saber a tiempo. La aplicación que utilizamos habitualmente es la nativa de nuestros teléfonos iPhone. Nos gusta la marca y además funciona de maravilla. Meteoblue funciona increíblemente bien, pero alguna vez no ha acertado y esta aplicación sí, con lo cual creemos que es tan fiable que puede ser nuestra aplicación principal sin ningún tipo de problema. Aparte, Meteoblue quizás puede ser un poquito más complicado de interpretar para un usuario normal, salvo que tenga ciertos conocimientos meteorológicos avanzados, por así decirlo. Así que nos quedamos con el tiempo. Así que este ha sido nuestro listado o nuestras recomendaciones de aplicaciones móviles para viajar en autocaravana y nuestro top 5 de aplicaciones más utilizadas. Si te ha gustado este vídeo, por supuesto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a la campanita y compartir. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!